¿Qué tal? Buenas noches. Y una de las comidillas, no sé cómo denominar, de esta semana ha sido ese encuentro entre el gobernador Daniel Scioli y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto, que bueno, dio para varios comentarios. Y en paralelo se conoció una encuesta de Poliarquía, que creo que debe ser hoy por hoy una de las encuestadoras más confiables que hay en el país, que mostraba justamente a Daniel Scioli primero, creo que por primera vez, aventajando a Sergio Massa. Lo que bueno, es un dato realmente llamativo, aunque todavía falta mucho, pero bueno, ya empieza a marcar alguna tendencia de lo que puede llegar a suceder en 2015. Bueno, para hablar de esto hemos invitado al presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, que bueno, es una de las personas más cercanas a Daniel Scioli, ya ha estado hablando de este tema y bueno, vamos a ver qué opina tanto de la reunión con Manieto como bueno, de esta última encuesta que ha aparecido. Y bueno, ya que hablamos de encuesta, hablamos de Massa, también vamos a hablar de Frente Renovador, porque nuestro segundo invitado es Ignacio de Mendiguren. Pero bueno, para comentar un poco cómo ve la situación en el país, sabemos que hay preocupación, lo está sucediendo en la industria automotriz. En estos días ha habido un acuerdo con Brasil que promete, bueno, traer alguna solución a ese tema que preocupa. Así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado. Muy bien, y estamos con Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Como yo dije, bueno, la comidilla de la semana. Yo no sé, ¿qué entidad hay que darle a este famoso encuentro que tanto se comentó esta semana entre Scioli y Manieto? Si fue algo, una casualidad, si fue algo premeditado, ¿cómo hay que interpretarlo? En primer lugar, se trataba de un evento sobre el desarrollo donde había cientos de personas, entre ellas Manieto. Daniel fue y, como hizo con todo el mundo que estaba ahí, los saludó. ¿Qué pasó cuando terminó el encuentro? Daniel y quienes lo acompañamos nos fuimos. Ahora, a veces cuesta ver o entender, comprender por qué algo puede tomar tanta repercusión, algo que es tan normal y tan usual como saludar a la gente, a la vista de todos los que estaban presentes, de los periodistas, de todos. Quizás hay quienes se escandalizan y se reúnen en privado, en hoteles, para pedir indulgencia. Entonces yo creo que la hipocresía no es buena en ningún ámbito de la vida y en la política tampoco. A lo largo de los últimos meses, Daniel estuvo públicamente con Cristóbal López, Matías Garfunkel, Sergio Spolsky, Faceto del Diario Popular, Olmo de Crónica, medios, ¿no? Todos dueños de medios, a la luz de todos los flashes que quieran, públicamente. ¿Un saludo genera todo esto? Claro, es cierto. Bueno, aparte hasta hace un tiempo era muy común que los políticos se reunían con los jefes de los grupos mediáticos, sobre todo con Manieto, que es el grupo mediático más importante del país. Lo que pasa es que ha sucedido, bueno, en estos últimos años este enfrentamiento tan grande que ha tenido el gobierno de Cristina Kirchner con el Grupo Clarín, y bueno, que algunos interpretaron como una señal de diferenciación de Scioli respecto al gobierno. Bueno, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de las interpretaciones de otros. Entonces, salvo que haya una regla, que sería un estalinismo muy berreta, que establezca que uno solamente saluda a aquellos que piensan como uno. Que solo uno conversa con quienes tienen el mismo corpus doctrinario, ideológico, conceptual que uno. Bueno, si ese es el país que quieren vivir algunos fenómenos, yo particularmente no quiero vivir ni una política ni un país con esas características. Entonces, ¿desde cuándo el hecho de saludar a alguien supone compartir todo lo que ese alguien opina, ve y siente sobre todo? Me parece que hay una visión muy subalternizada de algunos temas y también la pérdida de perspectiva. Porque primero, Daniel en los 17 años de participación política lo hizo siempre dentro del marco del justicialismo. Y los últimos 11, vicepresidente de Néstor Kirchner,
gobernador con Cristina la primera y la segunda vez. Entonces, la verdad que estar dando a esta altura del partido explicaciones sobre todo esto suena más un retroceso que un avance democrático que tiene que tener una sociedad después de 30 años de vigencia de las instituciones. Sí, eso es cierto, nadie puede dudar su alineamiento, podríamos decir, o su encuadramiento dentro del kirchnerismo, donde ya ha sido vicepresidente, 2 veces gobernador. Es cierto también que da la sensación como que Scioli es mucho de actuar a través de gestos y da la sensación que él a veces dice, bueno, yo soy esto, que podría ser el gobierno, pero también soy esto más. Soy una persona, me acuerdo que en algún momento, bueno, en un enfrentamiento cuando estaba el gobierno con Moyano, él se reunió con Moyano, o sea, como que da la sensación de, bueno, soy como más amplio, ¿no? Pero, ¿sabés lo que sucede? Hay cosas que, vista con la perspectiva, causan un poco de gracia. Si Daniel hace un tiempo se sacaba una foto con Macri, las especulaciones eran que se había corrido a la derecha. Si hablaba con Moyano, como dijiste vos, o con quien fuere referente de otros espacios, ahora, afortunadamente, es normal, usual y cotidiano que veamos fotos de personas que piensan distinto, pero tienen problemas comunes y nadie se escandaliza. Entonces yo digo, bárbaro, chocolate por la noticia, porque nosotros, y Daniel lo sabía esto hace muchísimo tiempo, desde que ingresó a la vida política, y por supuesto que tiene su estilo. O hay un solo estilo para ver las cosas, o hay una sola visión. Yo digo, vamos a plantear, y esto siempre fue planteado como un espacio, un colectivo político que contiene diversidades, no homogeneidades. Esa homogeneidad que estupidiza, que es propia de los alcahuetes, de los chupamedias, que les hace rendir perfectamente en la mediocridad de algunos, no es el estilo que hemos elegido nosotros. Elegimos la consecuencia, que siempre es mucho más virtuosa que la obsecuencia. Muy bien, y comentaba yo al principio que en paralelo se había conocido esta última encuesta que por lo menos muestra, yo creo que es por primera vez, a Scioli ya con más intención de voto que Sergio Massa. Eso me imagino que ustedes también deben tener los mismos datos. Sí, exactamente, y creo que tiene que ver con una mirada positiva y constructiva que tiene Daniel respecto del futuro. Fíjate cómo se complementa esto con la visión anterior. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a Daniel en el viaje que hicimos con la ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis, a Nueva York en febrero. Y Daniel, que cuando está fuera del país habla mucho mejor que cualquier otro del país, les dijo a las decenas de inversores que estaban en las reuniones, Argentina va a arreglar el tema de Repsol, en ese momento todavía no estaba cerrado, la indemnización, va a arreglar Club de París, la presidenta no va a dejar de gobernar hasta el último día de su gestión y va a encarar de lleno los problemas más importantes. Se va a normalizar el INDEC, en ese momento tampoco no se conocía todavía el indicador nuevo de la medición de precios, y todo eso se dio. Es decir, yo creo que la gente que no quiere pasar del bandazo en bandazo, de que venga el próximo con otro síndrome Juan de Garay a decir que viene a fundar todo porque el país está todo mal hecho, digo, alguien puede discutir lo virtuoso que ha sido privilegiar el circuito de la producción, del empleo, los puestos de trabajo, la asignación universal. El grueso de la población argentina no quiere cambiar eso. Nosotros defendemos todo lo que tiene que ver con la recuperación de los fondos por parte del ANSES, de lo que antes eran las AFJP, lo que permite construir 200.000 viviendas en 3 años. Compartimos muchísimas cosas, la recuperación de YPF. Hay otros que no. Macri, por ejemplo, no lo comparte, ni una cosa ni la otra, entre tantas otras. Respetamos, por supuesto, que no las comparta, pero digo, en general me parece a mí que el grueso de la población quiere continuidad con cambios. Cada uno tiene su estilo, su forma de ver, y cada época impone una necesidad nueva. Esta etapa de 12 años que comenzó Néstor Kirchner y continuó Cristina, hizo frente y resolvió desafíos gigantes de la Argentina que parecían insolubles. El tema del endeudamiento. ¿Por cuántas décadas hace que la Argentina no tiene una situación como la de ahora, donde el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales están desendeudados? Entonces, ¿cuánta libertad tiene un gobernante que no tiene el cuello agarrado por el usurero
diciéndole me tenés que pagar porque no podés gobernar si no. Entonces yo digo, bárbaro todo eso se resolvió. Y aparecen ahora nuevos desafíos que tienen que ver con la calidad de los servicios públicos, con buscar un nuevo punto de equilibrio entre el Estado y el mercado. Creo que Daniel representa eso y por eso crecen las encuestas. Muy bien, Banco Provincia en algún momento parecía que era un gran problema para la provincia, me acuerdo hace unos años, ¿no? Que decían como que era, bueno, no había forma de salvarlo. Bueno, no solo se salvó, sino que ahora muestra una cosa muy activa. Está bien, y uno podría dar un montón de explicaciones técnicas y no es el hecho de aburrir en una noche tranquila, pero lo que digo es, cuando el banco no es el banco bobo que tiene que atender y darle crédito a los amigos del poder, a esos que no presentan ningún papel y le tenés que dar toda la plata, cuando eso se corta, y cuando se acompasa con este circuito de poder prestarle la plata al empresario que la necesita, que te presenta los papeles, que además cumple, porque el banco tiene el menor nivel de morosidad de las últimas décadas, entonces es fácil ordenar. Cuando se termina el banco bobo, que se tiene que terminar, no solo el banco bobo, el Estado bobo, el de los amigos del poder, todo es mucho más fácil. Bueno, esa gestión dio pie para que algunos, pensaran en Gustavo Marangoni como posible candidato en las elecciones de 2015. ¿Eso está la idea? Mira, me encantaría competir en las PASO del año que viene y yo creo que la ciudad merece una... Digamos, mira, nosotros en la provincia aprendimos que con muy poco se puede hacer mucho. Imagínate en esta ciudad que tiene tanto y que hace tan poco, cómo no va a ser tentadora la idea de presentarse y ver cómo los impuestos altísimos que pagamos los porteños, los vecinos porteños, se traducen en servicios públicos de mala calidad o de baja calidad, sin que esto conlleve a desconocer aciertos que pueda tener la gestión, pero que me parece que en el balance es claramente deficitaria. ¿Vos vivís en la capital federal? Sí, claro, toda mi vida. ¿Y sería una lista con la bendición de Scioli, esa lista, o...? Bueno, la idea es que sea lo más amplia posible de sectores del justicialismo, del Frente para la Victoria, de independientes, pero antes que buscar bendiciones, primero hay que hacer lo que estamos haciendo desde hace unos meses, caminar, escuchar, construir. Acá se trata de hacer una política madura que trascienda el hecho de pedir la bendición de un papá o de una mamá. Primero hay que elaborar, hay que construir, hay que crecer, y si eso se da, después vendrán los acompañamientos. ¿Cómo te parece la gestión de Macri? Me parece que no hay que reaccionar respecto del macrismo como él muchas veces ha reaccionado respecto al gobierno nacional planteando que está todo mal. Acá hay puntos que son positivos. Sería una necedad no compartir el hecho, por ejemplo, del Metrobús como un aporte al sistema de transporte, porque la gente lo utiliza y es una buena consideración la que hace. Pero creo que al margen de extenderlo más y de readecuar algunos costos, también hay que plantear el resto del transporte público, mejorar el tema del servicio de subtes, fundamentalmente el tema de la limpieza de la ciudad, que es una cuestión. Nunca Buenos Aires ha invertido tanto en lo que hace a su sistema de recolección de residuos y nunca ha estado tan sucia, y a la vez inversiones importantes como la peatonalización del microcentro que ponen en valor esa zona se convierten en un basural a cielo abierto, porque hace 8 años que se dejó, o 10 años que se dejó atrás la gran crisis de la Argentina, y sin embargo el escenario urbano en muchos aspectos no ha cambiado nada. Y el propio gobierno de la ciudad cuenta que la ciudad tiene 30% de pobres, y ellos ven ahí solamente una forma de decir que ellos miden mejor que el gobierno nacional, como si ese 30% de porteños pobres que viven en la ciudad no fuese una responsabilidad de estos 7 años casi de gestión macrista. Me parece que es muy importante plantear una alternativa superadora que también, lo mismo que decíamos antes, busque conservar lo mejor, lo bueno que se han hecho estos años en la administración del PRO, pero fundamentalmente busque modificar, mejorar y hacer lo mucho que esta gestión no ha hecho. Muy bien, Gustavo Marangoni, quedamos redondita la respuesta. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, estamos aquí con Ignacio de Mendiguren. Bueno, yo comentaba las encuestas esta de Poliarquía que le daba por primera vez unos puntos a Scioli por encima de Massa, pero obviamente creo que no son los mismos números que manejan en el Frente Renovador, ¿no? Es cierto, pero bueno, esto va a ser dar, de aquí a este año va a haber encuestas subir y bajar. Yo recuerdo la misma
poliarquía, unas pocas días antes de las elecciones últimas, daba empate técnico, ganamos por 10 puntos. Pero bueno, yo creo que, ¿no es cierto?, hoy hay otras que dicen lo contrario. También decían que nosotros después de Aragón, Aragón acaba de decir que está arriba Sergio por las mismas diferencias. Esto va a pasar. Hoy ya las encuestadoras son parte mismo del negocio político porque hay algunas que... Así que lo que hay que preocuparse, que es el caso nuestro, que lo más importa, es ver si podemos estar atentos a la agenda que le preocupa a la gente. Porque cuando uno analiza cuál es nuestra situación, hoy el Frente Renovador no tiene ni un aparato de gobierno, porque vos teniendo un aparato de gobierno como el de la ciudad, como el de la provincia, estás en los diarios todos los días, anunciando obras, ni la estructura que significa tener un gobierno para mantener una campaña política. Así que nosotros lo que sabemos que tuvimos una irrupción en la vida política, creo, histórica en la Argentina, pero que ahora tenemos que convalidar con las propuestas concretas que hagamos de que aquello no fue una ráfaga claro. que sucedió porque había solamente una necesidad de producir un cambio. Y en esto creo que si algo ha logrado el Frente Renovador en este pequeño periodo es de instalar agenda. Cuando nosotros en la agenda de las PASO anteriores, el año pasado, salimos a hablar de la inflación, salimos a hablar de la inseguridad, salimos a hablar del mínimo no imponible, agenda clara de la gente, ¿qué se nos dijo? Que el mínimo no imponible era vender espejitos de colores porque no se podía, que la inseguridad era una sensación y que la inflación era la del INDEC y que se comía por 6 pesos, creo. Bueno, nosotros salimos a decir todo lo contrario. Ganamos las PASO, por suerte. El gobierno que empezó a decir, ya la inflación no es una sensación, cambiamos el INDEC, la inseguridad, mandamos 5.000 gendarmes a la provincia de Buenos Aires, y el mínimo no imponible lo tuvieron que considerar y darlo. Así que yo creo que esto es lo importante, y este es nuestro aporte. Saber que no nos van a correr de los problemas que la gente está necesitando que le resolvamos ahora. Y bueno, tenemos menos aparato público, menos recursos, por supuesto, pero lo único que nos garantiza a nosotros es saber cuáles son los problemas y mostrar que a través de equipos que están participando hay experiencia en resolverlos y demostrar que hasta esa base que integró el Frente, que fueron los intendentes que los constituyeron, nadie le puede discutir una enorme gestión, un enorme coraje para jugarse, porque también en Argentina hace falta tener decisión y no siempre transitar el medio sin definirse. Y acordate que cuando deciden jugarse, era jugar en contra del gobierno nacional, con el gobierno provincial, y jugaron igual. Y entonces, esto es lo que referente a las encuestas. Hay que dejar que funcionen, no entretenerse con ellas, y sí tener claro cuáles son los problemas de todos los días, y como creo que estamos haciendo, llevando propuestas legislativas, aunque no se nos escuche, porque lo que está pasando en el Congreso, que el oficialismo, teniendo mayoría, no se siente a discutir el mínimo no imponible, que tiene que ver directamente con el poder adquisitivo del salario. La verdad que nos parece triste, porque el debate hay que darlo. Uno de los temas que preocupa sin duda es el del empleo. Hubo alguna señal, yo no sé si amarilla o naranja, podríamos decir, en la industria automotriz, ¿no? Con algunas, bueno, estuvo por un lado el conflicto de esta autopartista, pero algunas que suspendieron, eso ya venía de antes, ¿no? Algunas que suspendieron, sabemos que da mucho trabajo esa industria. Ahora se firmó este acuerdo con Brasil que apunta a mejorar esa situación. ¿Cómo lo ve? A ver, la industria automotriz para nosotros es muy importante porque en el índice industrial incide mucho. Cuando le va bien, todo el índice industrial sube. Cuando le va mal, todo el índice industrial se cae. Y lo que le está pasando a la industria automotriz es que tuvo varias situaciones, varios planetas que se dieron en contra en corto tiempo. Primero, una fuerte demanda en los años anteriores, porque hasta alguna manera era lugar de ahorro, la tasa de interés era baja y la gente había utilizado el auto no solamente para transportarse, sino como un vehículo de ahorro. Después teníamos Brasil. Brasil es un país que el 80% de nuestras exportaciones automotrices van a Brasil. Brasil creciendo que demandaba, pasó a ser un Brasil que no crece y no demanda. Después también se dieron el tema de la tasa de interés. Esto no es neutro, ¿no? Cuando uno antes tenía una cuota, y uno puede comparar el mismo auto, la cuota del año pasado y la cuota ve que casi la duplica. También, seamos francos, no es que era lo que en sí mismo resolvía.
Yo acabo de presentar un proyecto junto con Daer, un sindicalista y un empresario, para suspender el impuesto que se puso sobre a los autos más caros. ¿Pero por qué? Pero es más caro, a partir de 170.000 pesos es un auto, digamos, medio. ¿Pero qué generó? Primero fue un impuesto entre el 30 y el 50% de la alícuota según el valor del auto. Pero además fue antes de la inflación. Yo lo veía razonable, porque fíjate, tampoco esta Argentina pendular la tenemos que corregir. Nos pasamos 2 años subsidiando los autos importados, cuando lo dejamos con el dólar oficial, y un auto te costaba en la Argentina más barato que en Alemania en dólares. Entonces pasamos de eso, que para mí estaba muy mal, al otro extremo de decir imposible traerlo. Ahora, si uno calcula que ese 30% o 50% del impuesto fue antes de la inflación, solamente le tenés que agregar un 27% más de aumento por la inflación, perdón, por la devaluación, sí. Por la devaluación. Y si calculás el valor promedio del año pasado del dólar, porque no es para no tomar un punto, significó un 50% de devaluación más el impuesto. Conclusión, ¿cuál es el resultado? No recaudaste, claro. Es decir, ¿de qué sirve tener el 20%? Yo prefiero tener el 20% de 100 que no el 100% de nada. Entonces, ¿qué dijimos? Sí, las medidas que se tomaron también ahora esta semana, que la estamos analizando, muy importantes, sobre la tasa de interés, que permita que la economía vaya toda convergiendo a una inflación a la baja. La tasa, la inflación a la baja, el tipo de cambio estabilizado. Entonces creo que ese conjunto de medidas simultáneas puede ayudar que la industria automotriz, que no va a ser en forma inmediata, pueda salir de este piso en el que está. Pensá que en esa cadena tenés 140.000 personas. Claro, hay mucho trabajo. Yo le quería preguntar, faltan 3 minutos, así que, y esto da creo que para varias horas, a propósito del modelo argentino y el modelo que propone Frente Renovador, porque lo que uno ve, todos más o menos los candidatos están hablando, bueno, de desarrollar más el agroalimento, por decirlo de alguna manera. Está la situación de YPF en Vaca Muerta, que genera mucha esperanza, y también la situación de la minería. Yo digo, el modelo argentino, ya que usted es un industrial, va hacia de nuevo... desarrollista. ¿Va de nuevo a la extracción de materia prima o hay posibilidad de desarrollar un industria? Tenemos 3 minutos para desarrollar esto, que da varios libros, ¿no? Vamos para los libros. Este es el debate que viene. Tengámoslo claro. Si con nosotros, con todas estas cosas positivas que existen, definamos qué queremos ser, una factoría próspera o un país desarrollado. Yo acabo de llegar de la OIT. El trabajo decente es el trabajo calificado. No hay posibilidad, uno puede generar empleo, pero lo que Argentina debe generar es calidad de empleo, con altos salarios. Y no hay posibilidad de generar eso, empleo con calidad de empleo, si todos estos recursos no nos permiten para pasar de un sistema de crecimiento económico a un proyecto de desarrollo económico. Ajá. Este es el desafío con todo lo que está viniendo, Vaca Muerta, minería, telecomunicaciones, una oportunidad única para la Argentina. Ahora, yo no quiero que Vaca Muerta nos sirva como Nigeria para exportar petróleo crudo. Yo quiero lo que hizo Estados Unidos, que hoy está utilizando el shale gas y el shale oil para un plan de reindustrialización de los Estados Unidos. Estados Unidos está volviendo a recuperar industria. Yo quiero que el gas de Vaca Muerta no sirva para un gasoducto que sirva a Chile para que ellos tuvieran industria, sino que tengamos 4 polos petroquímicos en Neuquén y en Bahía Blanca. Este es el debate que viene, que no se está dando y que esperemos nosotros, sobre todo yo que soy la pata desarrollista, digamos, del Frente Renovador, lo podamos poner en la agenda. Claro, es todo un tema, ¿no? Porque si no, volvemos a la situación de siempre, vamos a sacar del suelo, que gracias a Dios tenemos un país muy rico. Los países exportadores de petróleo crecen, pero nadie puede dudar que se desarrollan. Ahí convive un jeque que es capaz de construir una isla artificial con un beduino comiendo arena. Entonces, este es el desafío que espero nosotros, como Frente Renovador, instalemos en la próxima agenda, que obliguemos a todos a definir. Por eso también propusimos la rapidez de sancionar una ley de hidrocarburos que permita dar señales claras a largo plazo que vamos a hacer eso con los recursos, que va a ser un recurso estratégico que le va a permitir a Argentina dar el salto al desarrollo. Muy bien, Ignacio de Mendiguren, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene.